Muy buenos días, hermanos. Eh, qué grato es escuchar la voz de algunos hermanos. Bueno, hace unos días tuve la oportunidad de encontrarme con algunas hermanas ahí en el local, el producto del velorio funeral de nuestra querida hermana señora Ivette. Y ahora escuchar a Edgardo después de un tiempo también es muy grato. Sin duda que nos extrañamos mucho, sin duda que anhelamos estar juntos y esperamos, rogamos al Señor que nuestro reencuentro, si el Señor no viene antes, nuestro reencuentro esté próximo, esté cercano. Es el deseo de nuestro corazón. Pero como bien oraba nuestro hermano Edgardo, gracias al Señor porque nos da esta oportunidad y estos medios para de alguna manera estar conectados, ustedes en su casa, en mi casa o en cada lugar donde podamos estar, para que juntos podamos ocupar un tiempo en la lectura y meditación de la palabra del Señor. Así que un abrazo muy, muy grande para todos los hermanos y hermanas en esta mañana. Vamos a meditar, vamos a considerar la lectura de la palabra del Señor. Eh, Esperamos que solo la lectura de la palabra del Señor ya traerá bendición a cada uno de nuestros corazones. Y rogamos al Señor que Él nos ayude en la también exposición de la misma. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, toda, toda. Eh, nada podemos desechar. Todo, todo es para nuestro bien, todo es para nuestro crecimiento, todo es para nuestro aprendizaje. No tan solo para tener mucho conocimiento o llenarnos de conocimiento o maravillarnos, sí, bueno, maravillarnos de la palabra de Dios, pero, pero lo principal es que esa palabra pueda tener cabida en nuestros corazones, la podamos albergar, podamos creer, y no tan solo creerla, sino que también eso pueda orientar nuestra vida, reorientar nuestra vida a la acción, oírla para creerla y para hacerla. Eso es el principio que encontramos en las escrituras. No tan solo ser oidores de la palabra, dice el apóstol, sino hacedores de ella. Así que volvamos a una lectura que hemos considerado cuando hemos estado juntos los domingos por la mañana, Miqueas, el capítulo 4. Volvamos a Miqueas, el capítulo 4. Antiguo Testamento, muy cerca de Sofonías, de estos libros que hemos estado aprendiendo los días martes, pero vamos a retomar esta lectura en el capítulo 4, los dos primeros versículos. Dice: acontecerá en los postreros tiempos, el profeta proyecta hacia el futuro, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hasta aquí en esta primera lectura de la palabra del Señor. Partimos siempre con esta invitación, partimos siempre con esta lectura, o casi siempre con esta lectura, cuando hemos estado juntos, de poder prestar oídos para lo que el Señor nos indica, nos menciona. Y aquí hay una invitación a venir, es una invitación a los pueblos, es una invitación a las naciones, es una invitación
en un tiempo postrero, como dicen los postreros tiempos. Es una invitación de venir a la casa, al monte de la casa de Jehová. Subamos al monte de Jehová, dice el versículo 2. Así como el monte de Jehová es mencionado en esta porción, en otras porciones tenemos la enseñanza acerca del lugar donde Dios se manifiesta. La invitación es venir al Señor. La invitación es venir a Dios. La invitación es siempre venir y postrarnos delante de Él, reconocer su soberanía, reconocer su misericordia, como oraba nuestro hermano Edgardo, reconocer que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios justo, pero también es un Dios santo, es un Dios que ha dejado instrucciones cómo los pueblos han de acercarse a Él, cómo Israel, su pueblo terrenal, debía acercarse a Él, y cómo también nosotros, los creyentes, aquellos que hemos sido, aquellos que hemos recibido la salvación de Dios por el nuevo nacimiento, aquellos que tenemos vida, una vida no que descanse en nuestros méritos, sino una vida que descanse en la obra de Cristo en la cruz, nosotros también somos invitados a venir a la presencia de Dios en toda circunstancia, venir ante Él para aprender, venir ante Él para contemplarle, venir ante Él para, muchas veces para abrir nuestro corazón en su presencia y dejar nuestras cargas pesadas, en muchas ocasiones nuestros corazones atribulados delante de su presencia, despojarnos de todo peso que nos asedia, venir a su presencia, llevar nuestras cargas a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y quizás aquí tenemos el primer llamado para cada uno de nosotros, venir a su presencia. No sé cómo cada uno de ustedes está, hermanos, cómo estamos, cómo estoy yo. No nos vemos solamente en nuestras reuniones quizás virtuales. Bueno, algunos se han podido ver, conectar, contactar, llamar, y eso hace muy bien. Bueno, nosotros aquí en Concepción ya hemos pasado a fase 3, pero eso también nos significa, sí, nos da esperanza, pero también nos hace ser muy responsables también. Y a lo mejor tenemos después de tanto tiempo, poder tener un poco más de libertad de salir, de visitar, de estar con hermanos. Sí, eso es muy bueno, pero siempre tenemos que ser muy responsables. Y estamos orando al Señor para que Él nos diga cómo proceder en los días que vienen respecto de nuestras reuniones. Así que, hermanos, les pedimos que oren mucho por esta nueva etapa. No sabemos cuánto ha de durar este periodo, la experiencia en otro lado, o sea, que es que han sido desconfinados y esto ha sido muy oscilatorio. Libertad para tener sus actividades, pero ya muchos de ellos están confinándose de nuevo. El Señor tiene sus propósitos, hermanos, pero nosotros hoy, estamos aprovechando de estar juntos, leyendo la palabra de Dios. Y aquí estar quietos para oír al Señor, juntos. El Señor nos habla, nos dice, venid, vengan, subamos a Dios, subamos por medio de su palabra a contemplar la grandeza de nuestro Dios, contemplar o escuchar lo que Él tiene para nosotros. Dice, vamos a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Esto tiene que ver con andar por sus veredas, con el caminar. Esto tiene que ver con lo que hacemos. Y obviamente debe haber una correspondencia muy directa entre lo que oímos, lo que creemos y lo que hacemos. Así que somos llamados a vivir en consecuencia con este principio. Los montes de Jehová.
hemos estado considerando algunos montes. Hemos aprendido de muchos montes. Es un estudio súper interesante, ya hemos tenido varias reuniones, varios domingos, meditando la palabra del Señor como escaladores. Nos hemos equipado, hemos subido montes y allí hemos ido contemplando la revelación de Dios. Dios se revela, hay mucha revelación en muchos de los montes de las Escrituras. Ya yo dije en alguna ocasión que hay más de 570 menciones, más de 600 menciones de colinas, montes. Como un hermano me dijo, sí, lo que pasa es que la Palestina está llena de desiertos y montes. Así que es fácil encontrar montes ahí. Sí, pero Dios hablando ahí, y ese es lo importante. Poder escuchar qué cosas encontramos en aquellos montes y que puedan ser útiles. Primero para conocer más a Dios, conocer de la presencia de Dios. Luego conocer cómo Él se revela en aquellos lugares a personas individuales como Abraham, como Elías, como Moisés, y también desde allí a su pueblo Israel. Mucha enseñanza. Eventos muy importantes han ocurrido allí, en estos montes de las Escrituras. Y no tan solo eventos importantes, sino también mucha enseñanza teológica, mucha manifestación de la doctrina de Dios de las Escrituras la encontramos allí en algunos montes, como en el monte de Sinaí, donde Moisés recibe la ley, recibe los mandamientos que han perdurado y que están en las Escrituras y que lo conocemos y que debe ser característica también del pueblo de Dios. No para ser salvos por medio de la ley o de los mandamientos. Ningún hombre, por su naturaleza caída pecaminosa, puede estar a la estatura de cumplir la ley de Dios. Solo el Señor Jesucristo, aquel que fue sin pecado. Pero allí en Sinaí Moisés recibe la ley y los mandamientos, y estos mandamientos debían ser enseñados al pueblo, y los pueblos debían vivir, y específicamente Israel debía vivir conforme a lo que Dios había revelado en su palabra. Bueno, la salvación y el perdón nuestra descansa en el monte de la calavera, en la obra de Cristo. Tu salvación, hermano, mi salvación, nuestro perdón, nuestra justificación, descansa en uno que fue levantado entre el cielo y la tierra, que fue crucificado allí en el Gólgota, allí donde Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Allí el Señor muere la muerte de sustitución. Así que nuestra salvación, nuestro perdón, está descansando también en la revelación que ocurrió allí en un monte. Y es donde también son invitados a todas las naciones, a todos los pueblos. El Evangelio es la invitación a todas las naciones a mirar a aquel monte, al monte de la calavera. Y un día nosotros miramos a aquel lugar. Pero no tan solo, hermanos, debemos conformarnos con pensar que una vez miramos allí. No, debemos mirar y volver otra vez y otra vez y otra vez a la cruz de Cristo. Allí renovaremos nuestros votos. Allí pensaremos en el costo de nuestra salvación. Allí cuando nuestro corazón empiece a abrirse a otras cosas quizás. Cuando ya nuestro corazón no esté tan focalizado en la palabra de Dios, pensemos en el costo de nuestra salvación, el costo pagado por Dios para redimirnos, para perdonarnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada, vertida allí en la cruz, nos limpia de todo pecado. Así que en el monte Sinaí la ley, en el monte
de la calavera del Gólgota nuestra salvación. Y también allí en un monte de Galilea, la gran encomendación. Allí el Señor reúne a los suyos y los envía, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. La eternidad, fíjense, la eternidad del alma del pecador fue encomendada, fue observada, fue mirada por el Señor ya allí en aquel gran monte de Galilea, donde recibe el Señor a los suyos después de haber resucitado y antes de ascender a los cielos, les encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo no sé cómo lo hemos hecho en este tiempo de pandemia. Yo no sé, hemos utilizado este medio que ha llegado a muchos. Hemos tenido, gracias al Señor, muchos hermanos conectados. Y hay muchos hermanos conectados. Quizás lo que nos hace pensar muchas veces que hemos estado más juntos ahora, orando cerca de la palabra, que muchas veces presencialmente. No digo que nos quedemos así, no. Anhelemos estar juntos, pero también busquemos ese mecanismo para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que también eso nos estimule para mirar a otros y alcanzar a otros con su salvación. Yo sé que hay algunos que han podido predicarles a sus vecinos, compartir la palabra con otros. La palabra está viva, el Señor no está confinado. Nuestra vida debe ser una predicación continua de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También en los montes de Dios hemos contemplado a nuestro Dios. Sinaí hemos visto la gloria y el poder de Dios. Hemos aprendido de la disciplina de Dios allí en Sinaí. En Horeb, con Elías, hemos aprendido de la presencia de Dios en el silencio del corazón. En nuestros procesos de vida, Dios llevó a Elías a Horeb, el monte de Dios. Allí Elías contempló la presencia de Dios, su restauración, tanto mental, física, espiritual, fue renovada allí. Y aprendimos que Dios es un Dios de procesos en nuestra vida. Y también aprendimos de Moría, ¿verdad? Moría, el monte de la prueba, el monte de la provisión, Dios proveyendo, Dios mostrando a Abraham de la provisión de Dios, algo que Dios también iba a realizar un día en el verdadero Moría, allí en el Gólgota, donde Dios iba a proveer de un sustituto, Dios iba a proveer, Dios iba a darnos salvación por uno que muere en favor del pecador. Bien, vamos a Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Vamos a volver a Elías. Vamos a volver a Elías. Y vamos a meditar en esta porción del capítulo 18, lo que tenemos de esta reunión y seguramente esta y el próximo domingo. Vamos a ir al Monte Carmelo y vamos a ver qué Dios nos tiene que decir o qué Dios quiere decirnos en este Monte Carmelo. Por lo menos hay 3 aspectos de esta lectura que me gustaría compartir, 3 aspectos. Pero vamos a la lectura primero y que la lectura nos ayude a entender quizás un poco más lo que vamos a meditar. Dice
versículo 17 del capítulo 1 de Reyes, 18, verso 17. Primera de Reyes, 18, verso 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de aguas, y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo,
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hasta aquí, en esta lectura, ha sido una larga, una extensa lectura, casi hemos leído el capítulo 18, gran parte del capítulo 18, pero es una lectura muy, muy interesante. La porción que hemos leído nos ha llevado a los tiempos de Elías. Nos ha llevado al reinado de Acab. Nos ha llevado a un monte que es parte de una pequeña cadena montañosa que da frente al mar Mediterráneo. El monte Carmelo. El monte Carmelo. Creo que hay una imagen de una ciudad importante en Israel que da vista a este monte Carmelo. Hoy es un lugar de peregrinación y de mucho recogimiento en ese lugar para la cristiandad. Pero allí está ese lugar y la lectura nos ha llevado a ese monte. Y Dios tiene algo que decirnos de este monte Carmelo. Por lo menos hay 3 aspectos que quiero mencionar. El primer aspecto es que Dios rechaza la idolatría. Dios juzga la idolatría. Dios no acepta la idolatría. Ya lo aprendimos en el Sinaí. Dios dio instrucciones específicas a su pueblo Israel de apartarse de toda idolatría. Israel había sido idólatra, o Dios o Israel había estado en presencia de la idolatría allí en Egipto, un pueblo idólatra, por más de 400 años. Como esa cultura también en alguna medida pudo impregnarse en los israelitas. Israel sale. Hay evidencias de la idolatría que aprendió Israel allí en Egipto, en ese camino por el desierto. Israel entra a la tierra prometida después de 40 años. Entra a una tierra, a la tierra que fluye leche y miel, y la instrucción de Dios era tomar posesión de ellas, expulsar, erradicar las naciones, aquellas naciones que estaban en Canaán, y tenemos evidencia por la palabra de Dios que todas estas naciones de Canaán eran muy, muy idólatras. Y el pueblo se mezcló con estos pueblos y adquirieron muchos de ellos la idolatría. Y ese es el contexto en la porción en que estamos mirando. Entonces, el primer punto, Dios juzga la idolatría. Dios no ama la idolatría, Dios la rechaza. En segundo lugar, Dios escucha la voz de su siervo, Elías. Dios escucha la voz de su siervo. Dios escucha, como algo nos mencionó Renzo el jueves. No sé si usted ha tenido la ocasión de revisar el audio, la enseñanza, pero nos enseñaba, nos hablaba que Dios escucha en el día del conflicto y nos llevaba
a que en el día del conflicto nosotros también podemos confiar en Dios. Bueno, aquí está, para Elías el día del conflicto. Tenía enfrente los Baales, los profetas de Baal, 450. Tenía enfrente los profetas de Acera, más de 400, que comían de la mesa de Jezabel, una mujer pagana, una mujer idólatra. Después de esta porción vemos cómo persigue a Elías, mata a los profetas y persigue a Elías para exterminarlo también. Pero ahí está Elías, confiando en su Dios. Dios escucha la voz de su siervo, Dios escucha en el día del conflicto. Y el tercer punto que me gustaría que retuviéramos es que la fe de Elías y la fe en general descansa en un Dios que hace maravillas. La fe no es muerta, la fe es viva. La fe no descansa en nuestra filosofía de vida, ni en cosas etéreas. Nuestra fe es real. La fe de Abraham fue real. La fe de Elías es real. Y la fe fue puesta a prueba. Por ejemplo, en esta porción allí en el Monte Carmelo, la fe de Elías descansó en un Dios que se manifestó, en un Dios que se reveló poderosamente. Dios es real. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Dios es un Dios que no está ajeno a lo que le pasa al hombre, ni ajeno está a estar junto a los suyos. Así que vamos a este primer punto, vamos al primer punto, que Dios juzga la idolatría. Para entender esta porción, quizás un poquito más, vamos a Primera de Reyes, el capítulo 16. Primera de Reyes, el capítulo 16. Allí tenemos una porción al final, un párrafo, que nos habla un poco del reinado de Acab. En el capítulo 19, Acab va, o Elías va en busca de Acab. Y se encuentra Elías con el rey, Acab. Mire lo que dice la palabra de Dios de Acab. Dice, comenzó a reinar, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de cera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, miren, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. A veces uno pasa por estas lecturas muy rápido, muy rápido. Y a veces vamos perdiendo algunas revelaciones importantes que encontramos y que nos ayudan a contextualizar. ¿Cuán diferente fue los tiempos de Elías, por ejemplo, a los nuestros? Bueno, alguien puede decir, bueno, Elías no tenía tecnología, Elías no usaba Zoom, Elías no vivía en los tiempos modernos, Elías vivió en una época arcaica,
Pero fíjense que los tiempos de Elías no son tan distintos a los tiempos nuestros. El corazón del hombre no cambia. El corazón rebelde de las autoridades no cambia. Y la responsabilidad de las autoridades y las acciones de las autoridades marcan y direccionan las acciones de su pueblo. Las leyes que establecen los gobernantes y hacen énfasis para que ellos vivan y para que el pueblo vivan, van a marcar también las acciones de su pueblo. Miren lo que nos dice esta porción de Acab. Primero, Acab reinó durante 22 años. Segundo, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él, Acab, fue hijo de Omri. Miren, Acab dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Eso es lo que nos dice el versículo 30. Vamos al versículo 25. Vamos a leer de su padre. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea, ya su padre había hecho lo malo e hizo peor que todos los reyes que habían antes de él. Fíjense su hijo. ¿Qué traspasaría su padre, Omri, a su hijo Acab? Bueno, aquí dice la palabra que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que su padre, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué más nos dice? Versículo 31, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligera cosa. Le fue algo que fue sin discernimiento quizás. Fue algo que tomó muy a la ligera. Pecaba quizás sin conciencia. Su mente ya estaba cauterizada, su corazón inclinado al mal y al mal y al mal. Y a veces eso pasa. Cuando el corazón del hombre se habitúa al mal, entonces su mente, su corazón van siendo cauterizados. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Más aún dice, toma por mujer a una princesa de los sidonios, que eran pueblo pagano e idólatra. Y a tal punto, fíjense, como dice el versículo 31 al final, que fue y sirve a Baal y le adora. Mire, un rey de Israel que debía mantener los preceptos de Dios. El pueblo de Israel que debía cuidar la ley de Dios y tomar la ley y llevarla al pueblo para que el pueblo anduviese en los caminos de Dios. Él va, sirve a Baal y le adora e hizo altar a Baal e hizo altar y una imagen a Asera. Asera, diosa de los fenicios, diosa de los sidonios. Así que imagínense el contexto. Allí está Elías, el profeta de Dios. El profeta de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor se transfigura delante de 3 de sus discípulos? Allí aparece Moisés y allí aparece Elías. Allí aparece Moisés, el dador de la ley a Israel. Y allí aparece quizás el más grande de los profetas, pero así también el más grande quizás de los defensores de los mandamientos
y de las leyes de Dios. Por eso que en la porción del capítulo 18 va ante el rey Acab y le dice: tú y tu casa y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Así que allí está Elías, en el reinado de Acab, en medio de la idolatría. El rey Acab idólatra, su mujer idólatra, transmitiendo la idolatría al pueblo. Habían profetas, los profetas de Baal, 450, los profetas de Asera, 400, es decir, 850 profetas delante del rey que llevaban el corazón del rey y del pueblo a la idolatría. Pero fíjense que esto no venía solo de ahí, de la época, venía mucho más atrás. Cuando Israel entró a la tierra prometida para conquistarla, ellos debían erradicar a los pueblos. La conquista fue incompleta. Quedaron pueblos, quedaron grupos. Y dice en Josué el capítulo 2, vamos a lo que dice Josué el capítulo 2. Josué el capítulo 2. Israel hace una conquista incompleta en la tierra de Canaán. Y saben, Israel hizo con esto que el culto y adoración a Baal y que el culto y adoración a Astarot o Asera, la diosa Asera, sobrevivieran. Josué el capítulo, perdón, Jueces el capítulo 2. Jueces el capítulo 2. Jueces el capítulo 2. Versículo 8. Quizás después de Moisés, el más grande fue Josué, su siervo. Dice, versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, miren, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjense, después de Josué y después de aquella generación se levanta una generación que se caracteriza por dos cosas. No conocen a Jehová y que ignoran la obra que Dios había hecho por ellos. Cuando una generación no conoce al Señor, no conoce a Dios, no conoce a Jehová, y cuando ignoran, no hay evidencia, no hay revelación, no hay conocimiento de la obra de Dios en el pueblo o en la vida, ¿qué puede esperarse de una generación así? ¿Qué se puede esperar? Dijeron y dejaron. Lo más triste es que, que con el tiempo ellos siguen, se enrolan en las costumbres
de los pueblos paganos se fueron tras otros dioses, dejando a Jehová. Y no tan solo se van tras otros dioses, sino se van en servicio y se van en adoración. ¿Cómo se puede llegar a este punto? Yo pensaba, yo reflexionaba, ¿cómo se puede llegar a un punto en que el testimonio de Dios se olvide, en que las generaciones que vienen ignoren a Dios y no conozcan los hechos? ¿Se acuerdan en el inicio? ¿Se acuerdan en Deuteronomio el capítulo 6? Cuando Dios... Vamos a Deuteronomio el capítulo 6. Deuteronomio el capítulo 6. Pasaje igual conocido, que lo hemos leído otras veces. Allí está el gran mandamiento. En el inicio, fíjense. Allí en el inicio encontramos el mismo principio que en Miqueas. ¿Se acuerdan cuando leímos en Miqueas en la invitación de Dios? Venid al monte de Dios para oír, para conocer y para seguir. Bueno, este mismo principio lo encontramos en esta porción del capítulo 6. Venid a contemplar a Dios. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ustedes van a pasar a la tierra, guarden, el Señor les dice, guarden los mandamientos y estatutos de Dios por boca de Moisés. Guarden, pónganlo por obra, con un propósito, para que temáis a Jehová tu Dios. Guardar, hermanos, la palabra de Dios, guardar los mandamientos, guardar las enseñanzas de las Escrituras, producirá en primer lugar en nosotros temor de Dios. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Miren, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, 3 generaciones. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa fue la instrucción en el principio, para ti, para tu hijo y para el hijo de tu hijo, para las generaciones que vienen. No te olvides, amarás al Señor tu Dios, guardarás los estatutos de Dios, temerás, temerás, temerás a Jehová. Muere el líder y luego se levanta una generación que no conoce a Dios ni la obra que Él había hecho. Bueno, nuestras generaciones vienen. Detrás de nosotros están nuestras generaciones. ¿Qué estamos haciendo para preservar estas cosas? Este mundo los absorberá. No esperemos, no descansemos en que las leyes de nuestro país van a orientar a nuestras generaciones al temor de Dios. Imagínense, ya están discutiendo
de la Constitución, sacar el himno nacional y sacar y extraer de todo lo que hable de Dios en ella. Cuando Dios está fuera de su Constitución, cuando Dios está fuera del corazón de los gobernantes, se levanta una generación que no conoce a Jehová. Y nosotros, hermanos, debemos preservarla. Debemos preservarla. Si ya solo en pandemia, en estos momentos de pandemia, se nos hace tan complejo, tan difícil muchas veces, transmitir a nuestros hijos que están encerrados, transmitir a otros, enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que están quizás sin oír? Hay muchos hermanos que no hemos visto. No sabemos cuántos están cerca de la palabra de Dios. Muchos de nuestros hijos que estando en reunión podían escuchar junto a nosotros la palabra de Dios. Para nosotros es más fácil, ¿verdad? Ponernos un audífono y conectarnos al celular y estar escuchando nosotros la enseñanza. Pero hay en nuestro alrededor nuestros hijos. A veces por estar tranquilos escuchando la palabra, nuestros hijos están entretenidos en otros lugares, en otras cosas. Debemos orar para que el Señor nos guarde, nos preserve, para que su palabra esté junto a nosotros, para que las palabras del Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no las honrarás. ¿Cuánta idolatría levantamos? Dios dice: no tendrás dioses, no las adorarás, no te inclinarás. Miren, y más aún, en Deuteronomio, en el capítulo 16, no lo busquen, versículo 21, dice: no plantarás ningún árbol para acera. Miren, Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en mi presencia. En Deuteronomio, el capítulo 16, dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová. O sea, ni en su presencia, ni cerca del altar de Jehová, tu Dios, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová, tu Dios. Y aquí está, Dios nos ha llevado al monte Carmelo. En esta mañana, Dios nos ha llevado justamente para recordarnos que la idolatría es real, que nuestro corazón se puede desviar fácilmente hacia la idolatría, a aquello que Dios aborrece. El rey Acab estaba sumido en la idolatría. Jezabel comía con los profetas de Acera, o los profetas de Acera comen o comían de la mesa de Jezabel. Israel había abandonado para seguir a los Baales, y eso es lo que encontramos en las primeras porciones de esto que hemos leído. Y allí viene Elías, el profeta de Dios. Allí viene Elías con las cargas que él tenía. A veces pensamos en Elías un súper profeta, ¿verdad? Como un súper hombre dotado de el poder de Dios. Pero Elías era como nosotros, sujeto a pasiones. Elías era como muchos de nosotros, que ante la adversidad cae. Mire, Elías en el versículo 22 dice, habla al pueblo, dice: solo yo he quedado profeta de Jehová. Miren, Elías dice: solo yo he quedado profeta de Jehová. Aquí estoy en medio de la idolatría. Han matado a muchos profetas. Y Elías dice: solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero Dios, en el capítulo siguiente, cuando lo lleva arriba, Dios le revela, y allí en el capítulo 19, versículo 18, le dice: y yo haré
No, Elías, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Elías, yo soy el Dios poderoso. Elías, yo soy el que está en conocimiento de todo. Elías, tú estás en medio de la idolatría, tu corazón se entristece, tu corazón arde por ver la idolatría, has sentido un vivo deseo. Imagínate cuánto más el corazón de Dios, cuánto más yo le diría al Señor, le diría a Dios. Pero allí está. Y Elías, primero, va donde Acab. Y le dice, Elías era un hombre también valiente, a pesar de sus cargas. Elías, siendo profeta de Dios, también era un hombre de disposición. Versículo 18, ya vamos a terminar. Y él responde a Acab. Acab en el versículo 17 le dice, tú eres el que turba a Israel. Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Y por qué? Porque han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Y no tan solo han seguido a los Baales, sino los profetas de Aceras vienen y comen de la mesa de Jezabel. Y no solamente ellos, sino también tú vas a convocar al pueblo de Israel, porque el pueblo claudica entre dos pensamientos. Dice el versículo 21, y con esto vamos a terminar. Elías dice en el versículo 21, Elías se acerca a todo el pueblo que es reunido en el Carmelo. Yo no sé si ese pueblo está ya mirando frente al mar Mediterráneo o está mirando frente a la ladera del desierto, pero allí está. Dios está ahí en la presencia. El pueblo está allí y Elías dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendréis esta dualidad de pensamientos? ¿Hasta cuándo viviréis de un lado cerca de Dios y también, o quizás pensando en Dios, o quizás siguiendo a los profetas, como en mi caso, pero por otro lado siguiendo a los Baales? No podéis ser así. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí contrapone, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguid en pos de él. Aquí tenéis dos caminos. Es por así decirlo, aquí tenéis camino de vida y camino de muerte. Aquí está Jehová y aquí está Baal, el Dios a quien siguen y sirven y adoran y a quien adora el rey. Bueno, si Jehová es Dios, sigan. Y si Baal es Dios, sigan entonces a Baal. Y saben, el pueblo no responde palabra. Y el pueblo no responde palabra. No responde porque están sumidos en la indiferencia. No responden porque ignoran al Dios Todopoderoso. No responden porque están en una posición muy cómoda, mejor así. Bueno, en esta porción, allí en el Monte Carmelo, Elías va a mostrar que es mucho mejor estar y ser y seguir al Dios real, al Dios que hace maravillas, al Dios todopoderoso. No podéis claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Yo no sé si en esta mañana si hay algún amigo, conocido, que nos escucha y que está en una posición muy cómoda. Sí, está muy cómoda escuchando, le gusta escuchar la predicación, la enseñanza de la palabra,
religiosamente se conecta para estar cerca y tener así algún momento de lectura, pero su vida no es más allá que eso. No, Dios quiere determinación de tu vida. Una eternidad que hay que resolver. Y esa eternidad se resuelve con Cristo y Cristo en la cruz muriendo a favor del pecador. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podéis claudicar entre dos pensamientos. O crees y recibes a Cristo para el perdón de tus pecados, o rechazas. La indiferencia es rechazar a Cristo. No considerar la palabra de Dios es tomar una posición. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, aquí está Elías en medio de la idolatría, mirando y pensando y confiando en un Dios que hace maravillas. Tenemos que aprender de Elías también. Estamos en medio de un mundo que va declinando, donde la idolatría a imágenes o la idolatría a ídolos, ¿verdad? A personas o a sí mismo, cada vez es más y más y más. Miremos al Señor, sigámosle a Él, miremos a aquel Dios que hace maravilla y llevemos esta palabra también a nuestros hijos, a nuestras generaciones que necesitan oír del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir porque nos quedaron otros puntos más para revisar. Dios es el Dios que juzga la idolatría, pero Dios escucha en el día del conflicto, o Dios escucha la voz de su siervo, y la fe descansa en un Dios que hace maravillas. Y esos dos puntos seguramente, o en la voluntad del Señor, los vamos a revisar el próximo domingo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, porque tu palabra nos ha llevado también a este monte Carmelo, donde vemos que fácilmente el hombre, los gobernantes, el pueblo puede ser desviado en su corazón a la idolatría y desviarse del Dios vivo y verdadero. Así también, Padre, nuestros tiempos, nuestro corazón fácilmente también puede ser desviado hacia estas cosas. Ayúdanos a considerar a nuestro Dios. Enséñanos y ayúdanos a considerar su palabra. Que su palabra permanezca, sus mandamientos, sus enseñanzas permanezcan en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ser también hacedores de tu palabra para aprender a temer tu nombre, para aprender a temer tu presencia, para que nuestras generaciones también teman a nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana, por lo que nos has enseñado, que tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Bendice a los hermanos también, bendice esta reunión, tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.